Es una reflexión de los problemas que tenemos en Veracruz acerca de la cantidad y calidad de agua que surge para abastecer a la gente. Problemática que dependemos de otros estados, dependemos de los programas de reforestación, de las acciones que tienen que darnos solución ahorita, que nuevamente se va a renovar los puestos de elección popular. Nosotros pedimos al señor Alejandro Bonilla por escrito el día 16 de marzo que contemple en los próximos debates que se van a realizar para gobernador, para diputados federales, locales y senadores, lo que a ellos le competa, que incluya el tema de cambio climático y protección ambiental. No queremos temas que surjan de improviso. Recordemos que en las pasadas elecciones se votaron menos del 50% y no acudió la ciudadanía el día de las elecciones. Nosotros no queremos que pase eso. Queremos que la gente acuda a votar, pero que acuda interesada de los temas que queremos son de prioridad para Veracruz y para todo México. Hay datos muy importantes, por ejemplo, organismos internacionales a nosotros nos ubican en el 2018, por ejemplo, universidades de Columbia y de Yale, índice de actuación ambiental nos ubican en el lugar número 80 de los países amigables ambientales. O sea, estamos a la mitad de 187. No somos de los primeros 10. Otro dato, México es el país que tiene más leyes ambientales, casi igual que Gran Bretaña, pero Gran Bretaña está en el lugar número 5 y México está en el lugar número 80. Por eso, ese ranking no nos da ningún buen dato y en este momento que se renueva todo el aparato administrativo estatal y federal, queremos que se contemple el tema de protección ambiental y cambio climático a través del OPLE en los debates que se van a realizar. Por la importancia de que los candidatos también, antes de ganar la elección, tengan ya un plan en el tema ambiental, ¿no? Tenemos pasivos muy importantes. Déjeme decirle que la OCDE a México, de 34 países, nos rankea en el lugar número 30. ¿Qué significa? Que somos el país que solamente reciclamos el 5% de la basura. ¿Sí? De 34 estamos en el 30, pues es un lugar no muy bueno. Países como Alemania, como Suiza, ellos reciclan el 70 a 80% de la basura. De acuerdo a investigadores, también otro dato que es importante, México es el país donde consumen más agua embotellada. Sí, consumimos exceso de agua embotellada y no es el agua, es de que la gente no tenemos confianza al abrir la llave del agua y tomarnos el agua. La administraciones municipales o estatales no garantizan la potabilidad del agua. Y ahorita con esta escasez que se viene y el estiaje, la disminución del casquete de los glaciares que hace que el río Huitzilapan, la cuenca del río Pixiquiac descienda, vamos a tener probablemente problemas de salud y medio ambiente. Por eso es importante que nos digan los candidatos qué van a hacer con estos problemas. No queremos más chismes, no queremos más ataques, queremos soluciones, que nos digan el cómo van a resolver esos problemas.